noches y bienvenidos a un nuevo programa de Los Reporteros, en el que, antes de hablarles de cláusula suelo y de la inquietud ante la nueva ley de educación, nos queremos unir a una importante celebración. El sábado se cumplen 400 años de la muerte de Miguel de Cervantes. De la universalidad de su obra nadie duda, pero su vida está aún llena de misterios. Sabemos la importancia que en una y otra tuvo Andalucía, porque aquí vivió, trabajó, escribió y pasó años de cautiverio. Incluso se dice que sus rivales contemporáneos se burlaban de su acento andaluz. Pues bien, guiados por varios expertos, vamos a desvelar parte de las andanzas andaluzas del mayor genio de nuestras letras. Una vida de trotamundos. Miguel de Cervantes Saavedra tuvo una existencia agitada. Alcalá, Madrid, Roma, Nápoles, Argel y Andalucía. Aquí pasó etapas fundamentales de su vida. Aquí trabajó, amó y sufrió. Y de sus venturas y desventuras en tierras andaluzas extrajo gran parte de los personajes e historias que alimentan unas obras ya universales. ¡Miguelito, soy yo! Vamos a saludar a esta eminencia como se merece. 1, 2 y 3. ¡Quiero un aplauso! La familia de Cervantes era cordobesa. Rodrigo Díaz de Cervantes era pañero de la colación de San Bartolomé, cerca de esta plaza de la Magdalena en la que nos encontramos. Su hijo y abuelo de Cervantes fue juez de bienes incautados de la Inquisición en Córdoba y actuó como letrado en los ayuntamientos de Córdoba, de Cabra y de Baena. Él es el padre de Rodrigo Cervantes, que contrajo matrimonio con Leonor de Cortina, una mujer que sorprendentemente para la época sabía leer y escribir, y de ese matrimonio nace Miguel de Cervantes. Apenas hay datos sobre sus primeros años. Se sabe que su padre recaló en Córdoba por esa época, tal vez acompañado por el pequeño Miguel. En este lugar de la Plaza de la Magdalena se encontraba la Academia de Alonso de Viera, que según algunos cervantistas es donde Cervantes aprendió sus primeras letras. La Plaza del Potro es el lugar más cervantino de Córdoba. Incluso se cree que Cervantes habitó una de las casas que había en esta plaza. Aquí era donde Cervantes sitúa algunos episodios, como por ejemplo la presencia de 4 vecinos de la misma en el manteamiento de Sancho Panza. El Mesón del Potro es uno de los que se conservan, de los 5 que había en esta plaza, y todo parece indicar que era uno de los grandes centros de la picaresca del siglo XVI. La prueba lo tenemos en que está citado por numerosos autores. Estos autores ponían en boca de su pícaro que para doctorarme en el oficio que profeso tuve que venir a aprenderlo aquí en la Posada del Potro de Córdoba. Córdoba ha estado un poco de espaldas, ¿no?, a la vinculación que ha tenido con Cervantes, de manera que muchas veces no ha pasado más allá del ámbito académico, ¿verdad?, el recuerdo de esa vinculación. Una vinculación que sí está muy presente en otros lugares de la provincia, como Baena, donde se encuentra el único museo sobre Cervantes que hay en España. Aquí tienes donde el alcalde de Baena dice que fue el abuelo de Cervantes, ¿entiendes? Ahí tienes, por ejemplo... Entonces, Manolo, perdónate que te interrumpa, si el alcalde de Baena fue el abuelo de Cervantes, Cervantes tuvo que visitar nuestro pueblo. Yo creo que sí. Una colección reunida a lo largo de más de medio siglo, gracias al empeño de su director, que espera contar con un lugar fijo donde poder exponerla. Creo que tengo números redondos 4 o 5 mil no ejemplares, de todo, porque te llamo material, un sello de correo, una moneda, un bolígrafo, las cartas, una baraja de cartas, un dominó, un ajedrez, décimo, caja de cerilla, muchísimas colecciones, álbumes antiguos. Yo creo que no hay un palillo que Cervantes tuviera que yo no haya tocado. Viéndose pues tan falto de dineros y aún no con muchos amigos, se acogió al remedio que otros muchos perdidos de aquella ciudad se acogen, que es el pasarse a las Indias, refugio y amparo de los desesperados de España.
Sevilla, a finales del siglo XVI, era todavía una ciudad verdaderamente efervescente, extraordinaria, porque era la puerta y puerto de las Indias. Toda la plata y todos los demás productos americanos llegaban a Sevilla. Y no solo eso, también llegaban las noticias, también llegaban las medicinas, llegaban las plantas americanas, y Sevilla estaba en una verdadera ebullición en aquel momento. Era una de las ciudades más dinámicas, con mayor movilidad social, más abigarrada desde el punto de vista incluso étnico, porque tenía gente de todas las naciones, lo cual la hacía pues quizá la segunda ciudad de Europa. Que esta ciudad será de gran importancia y belleza, y aquí podréis encontrar ladrones de todos los tamaños. En esa ciudad, que ya conocía de una breve estancia de adolescente, se instala Miguel de Cervantes en 1587. Con 40 años, soldado en Italia, herido en Lepanto, preso en Argel, trata de cobrar los servicios prestados. Solo consiguió oficios ingratos: abastecedor de las galeras del rey, requisador de aceite y trigo o cobrador de tributos atrasados. Él tenía el problema que tenía la mayoría de los escritores de la época, que es que ganaban muy poco dinero. Las obras no daban dinero, no daban para vivir, había que buscarse otras cosas. La mayor parte de la gente la mayor parte de los escritores se buscaba arrimarse a la iglesia, y todos buscaban una sinecura, buscaban una canonjía, buscaban un beneficio eclesiástico, algo que le permitiera pues unos ingresos fijos. El que no podía eso pues buscaba un oficio de funcionario civil, ¿no? Entonces, pues Cervantes trató de acudir llamó a muchas puertas, trató de acudir a mucha gente para que le ayudase a subsistir económicamente, ¿no? En Sevilla y en Andalucía, Cervantes aprende mucho, aprende básicamente de lo que es la vida y lo difícil que es vivir. Y la experiencia de esos años, tanto como acopiador de trigo y aceite y vino para la Armada, como luego como recaudador de impuestos, le enseñan mucho, porque él va de venta en venta y no se cansa de oír y no se cansa de aprender, ¿no? Él es un hombre que toda su literatura es una literatura caminada y una literatura hablada, y eso se lo debe a Andalucía, y se lo debemos todos a Andalucía. Un periplo del que cada vez se conocen más datos, gracias al hallazgo de documentos que atestiguan su presencia en numerosas localidades. De Niebla a Guadix, de Sierra Morena a las costas de Cádiz, Cervantes pasa por pueblos donde a veces lo reciben a pedradas, lo excomulgan o lo meten preso, como en Castro del Río. Años de peregrinaje en los que, además de víveres o dineros, recauda ideas, tipos y ambientes para sus historias. El tiempo, los años que viven en Andalucía, que son casi 15 o 16 años, los vive la mitad de ellos en campo, porque él está viajando de pueblo en pueblo, pero también es un hombre de ciudad, es un hombre urbano. Y conoce como nadie la vida de Sevilla, de los pícaros, la vida de los nobles, la vida de los conventos, y lo mira con enorme simpatía siempre. Y esa simpatía de Cervantes es una simpatía que no juzga, porque la novela suya picaresca más divertida, la novela ejemplar, que es la de Rinconete y Cortadillo, pues realmente, a pesar de todo, él es un hombre que mira con enorme simpatía a las gentes, más allá de que estén o no fuera de la ley. ¿Es vuesa merced por ventura ladrón? Sí, respondió él, para servir a Dios y a las buenas gentes, aunque no de los muy cursados, que todavía estoy en el año del noviciado. Él tenía un agudo sentido social y él veía muy claramente, ¿no?, las miserias y las pequeñas tragedias de la vida cotidiana que pasaba a la gente común. Y él tenía un gran cariño por esa gente común, por esa gente que estaban en situaciones malas, que habían sido o eran cautivos, que iban para galeotes, que estaban perseguidos por razones étnicas o religiosas. Y entonces, pues como no tenía posibilidades de insertarse lo que llamaríamos el mercado laboral, pues entonces tenían que recurrir a esa economía alternativa, que era la economía del patio de Monipodio, ¿no? Yo soy don Pedro Rincón, y soy diputado de novicio, y soy la mano izquierda del señor Monipodio. La Sevilla de Cervantes es la Sevilla de la picaresca. Ese ambiente de picaresca
que perdura hoy, que no perdura en la Sevilla contemporánea nuestra. Sevilla es tierra de comediantes y de ladrones, que al final viene a ser lo mismo, salvo que unos vamos para las tablas y otros para la administración. Pero todos terminamos haciendo teatro. ¿Esa es la Sevilla de hoy? ¿Hay ciertos paralelismos? ¿No los hay? Eso es lo que el teatro trata de alguna manera de acercar y alejar simultáneamente. Porque no es tanto la reconstrucción historicista de lo que significó en aquel momento, como la reconstrucción histórica y cómo a partir de esa historia nos acercamos a nuestra realidad contemporánea. Espérenme vuesas mercedes, señores míos, un poco, que yo haré que estos llantos se conviertan en gusto, aunque a mí me cueste la vida. La mirada de Cervantes siempre es una mirada muy limpia, es una mirada de un hombre que es extraño porque su vida ha sido una vida muy desgraciada y muy difícil, y sin embargo él, la mirada que tiene es la de un hombre que en absoluto es resentido, ¿no? Y esto, digamos, también se percibe en los libros con una cierta simpatía. Es un escritor vitalista, realista y vitalista. Cuando algo que yo diga se puede interpretar de dos maneras, elige siempre la mejor, la más cándida y amable, como yo mismo. ¿Qué conocimiento tiene Cervantes realmente de esos personajes que narra en sus novelas? No se sabe. Se piensa de él que era un hombre muy simpático, dicharachero, sociable, muy sociable. Y debería de serlo, porque para conocer esos personajes tiene que centrarse de una u otra manera en buscar por un lado y por otro. ¿Hasta dónde se metió en esos submundos que narra en sus novelas, sobre todo en las novelas ejemplares? No lo sabemos, pero algo tendría que haber. ¿Pero por qué creéis que aquí justo está este monumento a Cervantes? ¿Entre cárceles? Calle entre cárceles, porque se llamará entre cárceles. Por una serie de desajustes administrativos, las cuentas que presentó y tal, pues fue acusado de malversación de fondos, de que no daba las cuentas puntualmente y tal, y estuvo en la cárcel. Por eso hoy día en Sevilla, pues el monumento a Cervantes está establecido justamente en un lugar que se llama en Sevilla Entre Cárceles, porque estaba entre la cárcel real y la cárcel del Cabildo. Una dura experiencia entre rejas durante la que se sospecha que ideó y hasta pudo empezar a escribir su obra cumbre, El Quijote. Dejaré constancia de que la idea se me ha ocurrido en Sevilla, pero la historia es mejor que ocurra en otra parte, no sé dónde. Tal vez... sí, en un lugar de la Mancha. Al tener tantas lagunas en la historia de Cervantes nos permite acercarnos a su figura y novelar sobre ella, fantasear. Quebrado el banco y desaparecido el banquero, se me ha detenido y retenido en la Real Cárcel de Sevilla. Pero fue verdad, eso fue una cierta verdad o no lo fue. Esto nos permite fabular y nosotros hemos construido una obra a partir de eso, de que Cervantes realmente entra en la cárcel porque deposita el dinero en manos de un financiero, de un banquero, pero también lo deposita en manos de un banquero que no es muy fiable. Casi una cosa como la que tenemos cercana en este momento. Después de este episodio traumático, ya con 52 años, Cervantes abandona Sevilla y Andalucía de manera definitiva. Hasta su muerte, ocurrida en Madrid en 1616, buscó un éxito literario que siempre le fue esquivo. Escribió la mayor parte de sus obras, historias que parten o se cierran en Andalucía, que retratan la sociedad de la época a través de la mirada de un loco que busca justicia, de unos pícaros, de mujeres que intentan huir de su destino, de cautivos que sueñan con la libertad. Historias que nos siguen emocionando. Nosotros celebramos a un autor que es Cervantes, y en él celebramos cosas muy importantes, como la mirada cervantina, que es tanto más importante que sus propios libros, es decir, enseñarnos a mirar compasivamente a los demás, a nuestro prójimo, y ver intentar ver la complejidad del mundo y de la vida sin juzgarla. Bueno, esto es muy importante, pero no solamente esto, lo que celebramos son unos libros, y los libros siguen vivos si los leemos. Si no los leemos, realmente no sirven para nada, ¿no?
Y de Cervantes nos vamos a las aulas, que parece lo lógico. Sin embargo, no es nada normal la inquietud que vive el mundo educativo ante la implantación de la LOMCE, una ley que en 3 años ha provocado 20 huelgas y cuyo artífice, el ministro Wert, ya no está en el Gobierno. Llegados a este punto, la pregunta que se hacen miles de estudiantes, padres y profesores es si en pocas semanas habrá que hacer la polémica reválida. Pero esta es solo una de las incógnitas de lo que puede pasar con esta ley, de la que depende el futuro de miles de estudiantes. Faltan apenas 10 días para que llegue el mes de mayo. En España resonará después de casi 50 años esta palabra, reválida. Una prueba que regresa a las aulas para evaluarnos de nuestra asignatura pendiente, el consenso educativo. Un examen diseñado para 400.000 alumnos de sexto de primaria, pero a estas alturas no sabemos ni cómo será, ni tampoco cuántos alumnos la realizarán y cuántos no. Cuatro meses de gobierno interino han creado una situación insólita con una ley, la LOMCE, que ni se deroga ni se desarrolla y que deja este desigual mapa de España. Por un lado, 7 comunidades han anunciado que no harán reválida: Cataluña, Navarra, País Vasco, Canarias, Extremadura, Castilla-La Mancha y Cantabria. Por otro, las 5 del Partido Popular que sí la harán: Madrid, Castilla y León, Murcia, Galicia y La Rioja. Y finalmente otras 5 que, a pesar de no estar de acuerdo, podrían hacerla, pero que están pendientes de que el ministro en funciones les convoque a la comisión sectorial. Es el caso de Andalucía. No queremos hacer reválida, pero evidentemente no somos insumisos, y al no ser insumisos tenemos que trabajar y preparar, y lo tenemos todo preparado, para poder hacer la reválida en caso de que el ministro nos llevase, no paralizase el procedimiento. ¿Por qué queremos reunirnos con el ministro? Pues sí, nos queremos reunir con el ministro, y además lo queremos hacer al máximo nivel, como debe de ser, que es el que tiene capacidad de toma de decisiones en la conferencia sectorial. Y en esa conferencia sectorial convencerle, o que nos convenza, de la necesidad de hacer o no la reválida. Y si hay que hacerla, exponerle para que seamos más homogéneos dentro del sistema. Las familias nos preguntan: si yo me niego a hacer la prueba, ¿qué repercusión tiene mi hijo? ¿Qué le pueden hacer a mi hijo? Porque me han dicho que no me puedo negar, que si me niego, pues mi hijo lo va a tener en el expediente, que si me niego, mi hijo puede repetir, que si me niego, pues que es por ley, que va a afectar al currículum. En otros aspectos, bueno, pero si la hace, ¿qué va a pasar con esas pruebas? ¿Para qué van a servir? Esas pruebas de reválida tienen una repercusión relativa, lo cual significa que si alguna comunidad autónoma no la aplica, la repercusión negativa que pudiese tener el alumnado es nula. Una reválida aprobada por Real Decreto y que en ningún caso podrá frenar la proposición de ley presentada por el PSOE y aprobada por 186 votos el pasado 5 de abril. Y en consecuencia queda aprobada la toma en consideración de la proposición. La iniciativa pide paralizar el calendario de implantación de la LOMCE, pero es más simbólica que real, y es que no hay plazo para que se culmine el proceso antes de que se forme un nuevo gobierno. El hecho de que no tengamos gobierno está afectando muchísimo al sistema educativo, porque no tenemos a ningún gabinete que se ponga a trabajar de manera seria esto. Esto es grave, ¿eh? Esto es muy grave, porque es tiempo que va contabilizando. Y en los momentos además en que nos encontramos pueden significar incluso inicios de nuevos cursos, lo cual significa un curso escolar más. Esto no es la LOMCE, ya desaparece, algunas declaraciones políticas incluso de por fin nos cargamos la LOMCE se deroga. No es así. Otra cosa son aquellos aspectos que la LOMCE no define claramente, solo enuncia, y que se tienen que desarrollar a través de reales decretos, que no se apliquen los reales decretos. Y si podrá hacer un gobierno es derogar esos reales decretos. Que el sistema educativo español esté basado en la LOMCE es así, lo va a ser como mínimo 3 años si nos ponemos a trabajar de manera seria. Si no, no. Pero hay otros aspectos ya vigentes en la ley que sí tienen consecuencias, sobre todo en educación secundaria. Estamos en primero de bachillerato en el Instituto Blas Infante de Córdoba, reconocido con varios premios a la calidad. Los alumnos de patrimonio se preguntan qué va a pasar el año que viene.
Todavía no sabemos si el año que viene tendremos la reválida o la selectividad y además influye mucho porque cambian las asignaturas totalmente. Yo lo que tengo duda es que para acceder a una universidad tienes que hacer un examen y que cuesta una pasta. Entonces, ¿qué tienes que hacer? ¿Un examen por universidad? Lo poco que sabemos está indefinido porque se permite... En el curso 2016-17 se introduce la reválida en cuarto de la ESO, necesaria para obtener el título de secundaria, y también un examen en segundo de bachillerato, imprescindible para acceder a la universidad. Ninguna está regulada aún. Las dudas son muchas. Por ejemplo, cuarto de ESO, ¿reválida o no? ¿Titulación o no? Titulación básica, ¿qué se le da al que no haga la reválida? Primera cuestión. Segunda cuestión, bachillerato. Volvemos otra vez a lo que más preocupa, la reválida. ¿Qué tipo de reválida? ¿Vale? ¿Primero, segundo, como era antes, o solamente segundo? Si es segundo, el formato de la reválida no me vale con selectividad porque las troncales han cambiado. Pero si es solo segundo, ¿no entra primero? Por parte de todos los rectores se le ha pedido al Ministerio una moratoria en la aplicación de la LOMCE, puesto que el Ministerio no ha regulado ese Real Decreto de Evaluación Final de Bachillerato. Consciente de la incertidumbre que hay en los estudiantes que están ahora mismo cursando primero de bachillerato, puesto que el Real Decreto que tiene que regular la evaluación final de bachillerato aún no ha salido, el Consejo Andaluz de Universidades, a principios de este curso académico, en octubre de 2015, acordó que las materias específicas de las cuales se tendrán que examinar les puntuarán de acuerdo a los itinerarios curriculares que ellos estén cursando en este momento. A estas alturas, además, los centros no saben qué oferta educativa tendrán el próximo curso. A nivel administrativo estamos en una situación en la que a esta altura deberíamos de tener configurados los currículums, las materias optativas, los itinerarios, con alguna pequeña modificación, pero ya preparados o en breve preparados para poder orientar a los alumnos y que pudieran tomar la decisión de cuál es su itinerario en futuro, con idea de en el mes de mayo empezar con una prematrícula, y sin embargo nos encontramos con que hay una ley orgánica aprobada por el Estado español y unos borradores de decreto que están pendientes de aprobación por parte de la Junta de Andalucía. No sabemos si entrarán en vigor, si no entrarán en vigor. Preguntas sin respuesta para unos alumnos que, según su perfil, la LOMCE separa en itinerarios muy pronto, cuando unos eligen matemáticas aplicadas en cuarto para cursar FP y otros matemáticas académicas pensando en el bachillerato. La reválida de secundaria complica cambiar esta decisión temprana. Aunque los grandes olvidados por la LOMCE son los alumnos con dificultades de aprendizaje. Margarita ha quedado con la orientadora de este instituto, Blas Infante. Su hijo cursa tercero de la ESO en un programa de mejora de aprendizaje y del rendimiento, PEMAR, un programa que con la LOMCE desaparece. Sí, es un poco agobiante porque es que no sabes por dónde va a tirar, no sabes. Y además a él le gustaría seguir con sus compañeros porque no sabemos si va a poder seguir en cuarto, porque claro, si no hay diversificación, eso le va a venir muy grande a él. Entonces me han sugerido que pregunte por una FP básica. Este sector de alumnos consigue un título trabajando por ámbitos y en grupos reducidos. Aquí suponen más del 12% de la matrícula de tercero. El año próximo, si nada lo impide, tendrán que cursar un cuarto convencional. ¿Pensáis vosotros que si el año que viene estáis en un cuarto de la ESO normal, vais a tener muchas más dificultades y puede peligrar el que vosotros podáis titular en la ESO? Sí, porque... Pero sí. Las asignaturas que tenemos nos están costando menos trabajo porque somos menos personas y el profesor pues acude más a todas nuestras dudas. Por ejemplo, la asignatura van a ser todas en una y nos va a costar muchísimo. Esta ley ha olvidado precisamente a los más débiles y lo obliga a que cuando finalicen este tercero de PEMAR y el próximo año el alumnado que empiece con segundo estarán condenados a que cuando terminen este tercer curso
pasen a desarrollar un cuarto normal. Nos encontramos con alumnado que, si ya han repetido 2 veces, porque por ejemplo han repetido primero, segundo y han entrado al programa de tercero PEMAR, no pueden volver a repetir y se pueden encontrar muy normal que estén en un cuarto ordinario y que suspendan. ¿Qué hacemos? ¿Se van a la calle? Porque es que se tienen que ir a la calle y no tienen título. El tiempo corre muy rápido en estas aulas y el futuro de miles de alumnos sigue en suspenso. Así, piden a los que deciden que se pongan pronto de acuerdo. Que os lo penséis 2 veces, que alumnos como yo queremos trabajar, por ejemplo, bombero, otro peluquería, y que nos necesitamos ser graduados para poder trabajar y tener nuestro futuro, para que no nos lo quitéis. Para que cuanto antes la LOMCE avance o se cambie y que haya una ley que proteja el derecho de todos a mirarse en el espejo de la educación, ese donde ningún alumno debe ser invisible. Pues de momento, profesores, padres y alumnos tendrán que seguir con la incertidumbre hasta que el panorama político se despeje. Y ahora cambiamos de asunto porque millones de personas tienen su hipoteca atrapada en las conocidas como cláusulas suelo, que les impiden beneficiarse de la bajada de tipos de interés. Sin embargo, hace unos días, una sentencia que pide la anulación de esta cláusula abusiva parece que abre la puerta a la inminente solución de un problema que asfixia a muchas familias. Una buena noticia que ha coincidido esta misma semana con la detención del presidente y del delegado de Andalucía Occidental de Ausbank, acusados los dos de graves delitos. Algo que pone bajo sospecha a una de las primeras asociaciones que denunciaron las cláusulas suelo. Sin embargo, no parece que esta circunstancia vaya a influir en los afectados. Vean. La sentencia del juzgado madrileño que declara nula la cláusula suelo y obliga a más de 40 entidades bancarias a devolver las cantidades indebidamente cobradas ha corrido como la pólvora entre los afectados. Las asociaciones de usuarios de banca y cajas de ahorros estiman que en nuestro país hay alrededor de 2 millones de hipotecas afectadas por esta cláusula. De ellas, unas 700.000 en Andalucía. Informamos a todos los consumidores que no firmen absolutamente nada que le ofrezca la banca o que le haya ofrecido en los últimos meses. Nosotros hemos recibido en su día y seguimos recibiendo un aluvión de consultas por parte de consumidores que la entidad bancaria se ha puesto en contacto con ellos para comentarle la posibilidad de la eliminación del suelo de su hipoteca si firma algún tipo de acuerdo con ellos, que básicamente es que renuncia a cualquier vía judicial o extrajudicial para reclamar las cantidades pagadas además por la cláusula suelo o cualquier otro tipo de circunstancia en torno a la cláusula suelo contra la entidad, ¿no? Adicae, la asociación que ha ganado la demanda en nombre de 15.000 afectados, insiste en que proseguirá sus actuaciones para conseguir que la cláusula suelo pase a ser historia. Rocío Iglesias es una de las miles de personas hipotecadas en España, a las que el banco le incluyó la cláusula suelo en el contrato sin informarle de lo que esto suponía. Firmó en 2004 para comprar su casa en la Puebla del Río, en Sevilla. Según ella, su entidad bancaria no le facilitó el contrato antes de la firma notarial, algo obligatorio y necesario para poder enterarte de lo que firmas. Llegó el día de la firma y como normalmente cuando tú vas a una notaría, el notario te lee corriendo las cosas, pero ahí no entiendes tú, sino que tú llegas allí y firmas, escuchas lo que te dice el notario, pero no entiendes de la misa a la mitad. Resultado, Rocío firmó la hipoteca con un suelo del 4%, lo que a efectos prácticos significa que aunque el Euribor, que es el índice de referencia mayoritario en las hipotecas españolas, estuviera al 0%, ella tendría que pagar 4 puntos de interés. Esto significa que lleva pagando desde hace años casi 200 euros de más cada mes en su hipoteca. La denominación de cláusula suelo es algo que inventan los lingüistas que trabajan para los bancos y que lo imponen socialmente, pero en realidad es un tipo de interés fijo que está camuflado dentro de un contrato de hipoteca y ese interés fijo solo varía al alza. De ahí la denominación famosa de suelo. Por muy bajo que estuviera el Euribor, el afectado iba a seguir pagando un 4%, un 3%, y así se aseguraba la entidad grandes beneficios a costa de sus consumidores, a costa de sus clientes. Nosotros lo calificamos como un engaño, una trampa
una mala información que la entidad traslada a sus clientes para asegurarse grandes beneficios a futuro, sabiendo que el tipo de interés iba a caer. Rocío se enteró, como el resto de los afectados, de que le habían colocado la cláusula suelo en el contrato cuando a partir de 2008 el Euribor empezó a bajar. Cuando llega el momento, pues te ves en la tesitura que ves que dices, vamos a ver, que está bajando el Euribor y esto, ¿qué pasa? Que no bajan más y pasa un mes y otro y eso se queda congelado, y entonces ya es cuando te pones a informarte y ya empiezas a ver que tienes algo ahí que éramos ignorantes. Ante la avalancha de quejas de hipotecados, Ausbank, la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios, inició acciones contra 3 entidades financieras, BBVA, Nova Galicia y Cajamar. La demanda se ganó en el Juzgado de lo Mercantil 1 de Sevilla. Los bancos recurrieron y la Audiencia Provincial les dio la razón. Un nuevo recurso ante el Supremo avaló a los afectados, dado que el tribunal anuló las cláusulas suelo de estas entidades por abusivas y por falta de transparencia. Y lo que el Supremo dice es, esto representa una oscuridad en materia de contratación y en las prácticas de contratación. Usted ha llevado a un error al consumidor y le ha hecho creer que contrataba un producto diferente al que realmente se estaba llevando. Así que las declaramos nulas. Tras la sentencia del Supremo, los bufetes de abogados vieron incrementar de forma notable su cartera de clientes. En su sentencia, el Supremo no obligaba a las entidades a devolver el dinero cobrado indebidamente. Si hubiésemos pedido devolución de cantidades, seguramente que ni nos hubiesen dado la razón en la cláusula solo en eliminarla ni en devolver las cantidades. Pero sí el Supremo dejó abierta la puerta a todo aquel que tuviese una cláusula suelo con estas 3 entidades, también la podrían reclamar, lo pagado de más. Este hombre, José Marín, ha sido detenido en el marco de la operación Nelson contra Manos Limpias y Ausbank. Esta asociación, pese al logro judicial, se ha visto envuelta en más de una ocasión en la polémica. Hace una década fue expulsada por el Ministerio de Sanidad del registro de asociaciones de consumidores por mala praxis. Ahora su presidente, Luis Pineda, se enfrenta a la acusación de extorsión a entidades bancarias. Además, la Fiscalía lo acusa de estafa, fraude en las subvenciones, administración desleal y organización criminal. A partir de esta sentencia del Supremo, las demandas individuales o agrupadas contra la cláusula suelo no han parado de crecer, hasta colapsar algunos juzgados. Casi paralelo a la demanda de Ausbank, Adicae interpuso en el Juzgado de lo Mercantil 11 de Madrid otra colectiva que aglutinó a 15.000 afectados. La sentencia, conocida este mes de abril, declara nula la cláusula por falta de transparencia y condena a más de 40 entidades a eliminarlas de los contratos. También a devolver a los hipotecados las cantidades indebidamente cobradas desde mayo de 2013. Esta sentencia de hace escasos días marca un antes y un después para nosotros en la historia de España con respecto a la cláusula suelo y esta cláusula tan abusiva, pero no estamos totalmente conformes con ella y vamos a exigir que se le devuelvan las cantidades de los afectados desde que se aplica, no desde mayo de 2013. Esa tesis será reforzada, estamos seguros, por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el 26 de abril y anteriormente por decenas de tribunales en primera instancia que le ha dado la razón a la asociación. El pasado diciembre, la Comisión Europea advertía del posible impacto de las cláusulas suelo en la rentabilidad de los bancos españoles. El próximo 26 de abril, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea responderá a una cuestión prejudicial formulada por un juez de Granada sobre el principio de retroactividad. La Comisión Europea ha defendido este principio, argumentando que la decisión del Supremo de establecer un límite temporal para la devolución del dinero se opone al derecho comunitario. El Tribunal Europeo deberá resolver si los bancos tienen que devolver el dinero pagado de más por las cláusulas suelo desde el primer día en que se empezaron a aplicar o desde mayo de 2013. Según estimaciones de analistas financieros, el montante a devolver en este caso se aproximaría a los 10.000 millones de euros. Hay entidades bancarias que llevan provisionando sabiendo que iban a perder demandas a futuro, sabiendo que la cláusula suelo tenía fin, se iba a dejar de aplicar y se le iba a seguir devolución de cantidades a las entidades bancarias. Han empezado a provisionar, lógicamente, y además a cambiar su política. Ya llevaban unos años
par de ellos como mínimo, que no colocaban cláusula suelo en su hipoteca. Lo que hacían era aumentar el diferencial sin colocar cláusula suelo. Tengo una anécdota, antes de que unánimemente se cortara la cláusula suelo en mi hipoteca, por CaixaBank, me llama el director del banco y me da cuenta de que soy un cliente especial y decide, antes de hacerlo en todo a nivel español, decide que soy un cliente especial y me va a quitar la cláusula suelo. Me quedo un poco estupefacto y me dice, sí, por cliente especial. Al mes siguiente me entero que se la ha quitado a toda España. No me están cobrando ahora mismo cláusula suelo unilateralmente. Sí es verdad que a los 3 meses aproximadamente me llamaron desde la sucursal para ofrecerme otros productos que he desechado totalmente. Adicae, además de recurrir la sentencia para exigir el principio de retroactividad, también pide que la resolución judicial se aplique lo antes posible. Nosotros pedimos que la aplicación provisional sea lo más rápidamente posible en próximas fechas. Nosotros estamos concienciados con el problema de la cláusula suelo desde la asociación, todos nuestros socios, lógicamente, que la padecen también. La cláusula suelo está detrás del 90% de los desahucios que ocurren en este país. Por tanto, nosotros pedimos que se aplique ya provisionalmente la sentencia lo antes posible. Esperemos que días, semanas, para que miles de consumidores en España, deudores hipotecarios, puedan liberarse y no paguen ni un céntimo más, ni un euro más por la aplicación de esta cláusula a su hipoteca. En los últimos años, 6, 7, 8 años, han habido en España unos 600.000 familias desahuciadas. La inmensa mayoría tienen cláusulas suelo y muchas más cláusulas abusivas también, ¿eh? Hay otra gran ilegalidad que se está cometiendo y es que los bancos han titulizado las hipotecas, lo cual quiere decir que no son los propietarios y por lo tanto no pueden reclamarnos en una ejecución hipotecaria, puesto que no tienen la legitimidad. La situación de Rocío se ha complicado en el último año. Separada, con un trabajo precario a media jornada y tras reclamar sin éxito la eliminación de la cláusula suelo, lleva 12 meses sin pagar la hipoteca. La demanda interpuesta contra la entidad ha evitado de momento el desahucio. Según Rocío, su banco no la ha llamado para negociar. La amenaza de perder la casa pende sobre su cabeza. El verme en la calle con mis hijos, hombre, ahora mismo estoy separada también y pues sin saber dónde posarme, porque no tengo quien me eche una mano para lo que es para darme techo. Por lo menos vemos algo más de luz después de tantos años en la misma situación. Veo que podría salvar lo que es la vivienda, si llegamos a un acuerdo con el banco, viendo también lo que ellos me deben a mí, se supone que me deben también un dinero, pues ya sí yo podría hacer frente a lo que es la hipoteca. La sentencia del Juzgado de Madrid ha devuelto la esperanza a miles de afectados que, como Rocío, esperan que se haga justicia, que se les devuelva el dinero que se les cobró de más, indebidamente y con falta de transparencia. Confían en que 2016 sea el año en el que la cláusula suelo pase a ser historia. Ojalá esta sentencia sea la definitiva y se termine para siempre con un problema que afecta a miles de familias. Y ahora les dejamos con el programa 75 minutos que esta noche se adentra en la romería de la Virgen de la Cabeza de Andújar. Nosotros les esperamos la semana que viene con más reportajes. Buenas noches. Yo como peregrino en nombre de la Santísima Virgen